Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este lunes, durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las medidas para combatir el feminicidio, un problema enorme que registra el país y también aquí en la Ciudad de México. El mandatario respondió con un nuevo espaldarazo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que las medidas instrumentadas por la jefa de gobierno tendrán buenos resultados y que bajo su mando la incidencia delictiva aquí en la capital ya ha disminuido. ¿Lo sientes así o es una paparrucha? Veamos el contexto. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con Claudia Sheinbaum la incidencia delictiva en la capital ha disminuido. Ha logrado una disminución en la incidencia delictiva en la ciudad. El 20 de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez, reportó también una tendencia a la baja excepto en homicidios, pero el Observatorio Nacional Ciudadano informó que, respecto al mismo periodo en 2018, en el primer semestre del año, los homicidios aumentaron 14.9%, 89 fueron de mujeres y solo 18 fueron clasificados como feminicidios. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entre enero y junio de este año se abrieron 738 carpetas de investigación por homicidio doloso. Esto representa un aumento del 30%, cifra aún mayor a la reportada por el Observatorio Nacional Ciudadano. El observatorio basa su informe en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta de los datos reportados por las procuradurías locales, pero existe una disparidad respecto a los datos reportados por la Procuraduría local. Por ejemplo, en el caso del homicidio doloso, el organismo federal reporta 132 casos durante enero y la Procuraduría capitalina 129. Según el reporte del observatorio, el robo con violencia subió 8% respecto a 2018, mientras que el titular de la Policía Capitalina reportó una baja en este delito, esto debido a que dividió los indicadores en dos periodos, el primero de diciembre a febrero y el segundo de marzo a junio. Comparando ambos, en el segundo hubo una baja del 28.7% en el robo a negocio con violencia. En cuanto a secuestro, la Procuraduría local reporta que de enero a junio se iniciaron 40 carpetas de investigación, 190% más que las 14 carpetas registradas en el mismo periodo de 2018. Desde el inicio de su gobierno, el Ejecutivo local ha acusado a la administración de Miguel Ángel Mancera de haber maquillado cifras para disminuir el registro de incidencia delictiva. La semana pasada, Sheinbaum dijo que no polemizaría e invitó al Observatorio Nacional Ciudadano a analizar juntos los datos. Punto y contrapunto. Ok, segundo tema a discutir esta noche. Veloz, tú le has dado mucho seguimiento al tema de los feminicidios. Has ido a algunas reuniones también y con algunas colectivas de tus colegas feministas han acudido a diálogos con la jefa de gobierno. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? ¿Le creen al presidente, le creen a la jefa de gobierno cuando dice que ha bajado el índice delictivo, que ha bajado la inseguridad y que se está atendiendo bien el tema? A ver, vamos a separar el tema de los feminicidios y la violencia de género de los números de delincuencia específicamente. Claudia anunció un sistema de datos abiertos en los que puedes ver por alcaldía cuáles han disminuido, y entre esas alcaldías está Iztapalapa, que yo creo que tiene que ver con la Guardia Nacional, el tema de la disuasión, que si bien no se puede medir todavía, sí hay un sentimiento de seguridad mucho más amplio. Milpa Alta, Coajimalpa, que han disminuido, creo que Coajimalpa hasta 16%, ha disminuido el tema de la inseguridad, bueno, de este tipo de delitos, por un lado. Y ya lo había dicho antes el secretario de Seguridad, esas son cosas que se pueden medir de una manera. Ahora, lo cierto es que en el tema de género lo hemos dicho siempre. No se puede medir el tema de la inseguridad o disminuir el tema de los delitos y medirse al mismo tiempo el tema de la inseguridad contra las mujeres. O sea, no es algo que vaya en conjunto, y creo que ese es un gran problema de cómo han abordado el tema de género. Yo creo que es lamentable las buenas intenciones que tiene Claudia, como quiso expresarlo el día de ayer, en el que sacó un cuadro en el que decía, estas van a ser las cosas que vamos a hacer para cambiar. Y que sí van en tono con la alerta de género, porque la alerta de género implica estas cosas. Transporte público, mayor seguridad, mejor atención a víctimas. Sabemos, sabemos pero no que las es mismas necesario. medidas que Mancera. Exactamente, ese es el problema. Sabemos que son necesarias, y claro que Mancera cuando los anunció en el marco de todos los derechos humanos y en el marco de todo lo que se ha hecho sobre género y en el marco de lo que ha pasado con el tema de la alerta de género, pero no hemos podido ver quizá algún tipo de cambio, ni siquiera en los estados, en los 2 estados donde hay alerta de género, tampoco hemos visto una disminución de feminicidios. Entonces, algo está pasando con la estrategia y quizá tendríamos que repensar la estrategia. Ahora,
Súmale eso al descontento de que la secretaria de Mujeres haya salido a decir que las feminazis y que si lo dijo en un contexto distinto hace un par de Ofreció años. disculpas, por cierto, después. Lo dijo hace yo lo había visto ya en YouTube, está completo. Pues más bien es este tema de no están terminando de entender. Y yo sí diría que en el diálogo quizá sí se ha prestado un poco, sí nos han dicho está bien, se han quedado ahí las horas que han tenido que quedarse para que platicáramos lo que teníamos que platicar, nos han dejado la mesa abierta para poner el orden del día en las reuniones, han sido muy flexibles, nos han convocado a todo, por ese lado está bien. Pero no sé si están entendiendo que no es un tema de buena voluntad tampoco. Sí de voluntad política en cierto sentido, sí de gobernabilidad, pero tampoco eso implica un concepto mucho más amplio. Entonces, a mí quizá lo que me preocuparía es pensar en que la delincuencia disminuye y por tanto vivimos bien ya todas las mujeres, y no es cierto. O sea, puede ser que haya delegaciones en las que estén mejor y nosotros todavía no sentamos tener este sentimiento de seguridad. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero sí creo que estamos, o sea, viéndolo positivamente, es un ejercicio, y ya lo he dicho, que no está haciendo ningún gobernador y ninguna gobernadora ante la crisis que tenemos de feminicidios y mujeres. Pedía Estefanía que separáramos los datos de violencia de género con los datos de violencia en general, con el tema por supuesto, de este Observatorio Nacional de Violencia que está presentando otros datos distintos a los del presidente. Sin duda el presidente llega a este primer informe el próximo domingo con malos datos, con un arranque de un sexenio muy violento. ¿Cómo lo ves, Eder? Sí, yo sobre el caso específico de la Ciudad de México, yo no estoy seguro y no tendría elementos para afirmar que se redujo el índice delictivo. Lo que yo sí esperaría, y justo para tener más claridad en las cifras, es que sean capaces las autoridades de la Ciudad de México de separar o de hacer una observancia más clara en torno al tipo de violencia y cuando tiene un agravante de género. A mí me tocó en la Ciudad de México en el sexenio anterior que muchos de los feminicidios los querían cubrir como si fueran asesinato doloso. Y eso lo que hace es reducir, no es más que disfrazar las cifras para que no aumente la cantidad de feminicidios, y entonces prefieren que aumente la cantidad de homicidio doloso en contra de mujeres. Yo lo que pediría es que en las nuevas cifras, en la nueva manera de recoger los datos, sí tenga una perspectiva de género. Y eso implica que las medidas que se sugieren en las alertas de violencia de género sí se apliquen sin simulación. ¿Por qué no han funcionado? Yo vengo de un municipio donde hay alerta de violencia de género en el Estado de México. Son 11 los municipios. No se hace nada, es pura simulación. En Tlalnepantla. Y aquí el tema es que los presupuestos se destinan a actividades totalmente que no están comunicadas ni con las autoridades estatales ni las federales. Cada municipio las aplica como quiere y generaba más bien hace un año procesos con organizaciones que no son especialistas. Les daban el dinero, se daban un moche y entonces se perdía en todo ese proceso la aplicación real de la alerta de violencia de género. Yo espero que esta apertura que tiene de diálogo Claudia y el anuncio de implementar varias de estas medidas que son sugerencias desde la alerta de violencia de género, que es una herramienta que las activistas y académicas feministas han generado, que eso sirva para que sí se reduzca en el mediano plazo la violencia feminicida en la Ciudad de México. Pero ahorita yo no tengo claro, y lo que también me sumo es a que si haya mucha claridad en las cifras. Por ejemplo, no es lo mismo el robo a un hombre que a una mujer, el robo cotidiano. Cuando se roba a una mujer, en el 80% de los casos hay violencia de género, violencia verbal, tocamiento, abuso sexual, etcétera. Entonces, esa perspectiva, ese tipo de cifras se van a obtener cuando se recojan con perspectiva de género, y es urgente que se haga. Claro, que no está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Así es. Martín, ¿cómo vemos los datos de violencia? Ya no los de género porque hemos discutido mucho este tema y seguramente y lamentablemente lo vamos a seguir discutiendo, pero los otros datos, el hecho que el presidente dijera, está bajando la incidencia de violencia en la Ciudad de México. Yo creo que el presidente orilló precisamente por el informe a Claudia a respaldar estos datos porque no tiene ninguna evidencia. Es más, hay una contradicción garrafal. O sea, lo primero es, uno se mete al portal de la Ciudad de México y ve que se supone que en el primer semestre ha
bajado más o menos en 20% la cifra delictiva, por ejemplo, de homicidios dolosos. Y luego se mete al Secretariado de Seguridad, ¿no? Y ve que ha incrementado 14%. El problema es que es la misma fuente, porque el secretariado se alimenta de lo que le digan las procuradurías o fiscalías locales. Entonces, esa disparidad, pues que alguien me la explique. Sí es grave, ¿eh? O sea, sí es grave porque pues, es la misma fuente. Lo segundo es la metodología que vale es realmente la tasa de homicidios con respecto a 100,000 habitantes, porque es la única que te puede decir realmente cómo está la violencia en un territorio. Los demás, quién sabe, porque eso, o sea, uno ve las gráficas, es una montaña rusa. En enero suben, en febrero bajan, vuelven a subir en ciertos meses. Entonces tienes que agregar la información y tienes que realmente estudiar los patrones y sacar un resultado, porque hay de dos fuentes. ¿Cómo puedes presumir que hay un homicidio? Bueno, ¿cuántas carpetas de investigación se abrieron? Que esas sí son responsables de las procuradurías y es lo que reportan al sistema. ¿O cuántas actas de defunción se van registrando en el INEGI? Esas se van haciendo poco a poco. No entiendo la necesidad de dar cifras que no son reales, que aparte se contradicen a lo que tiene el presidente y que pues, la mayoría de los ciudadanos de la capital no siente que está más seguro. Además, nadie cree, o sea, yo creo de los que estamos aquí, que la estrategia nueva de Claudia, que nada más es redistribuir, va a dar frutos en 6 meses. O sea, la estrategia de seguridad, que lo único que hizo fue cambiarle los uniformes y llamarlo de distintas maneras a los mismos elementos y achicar un poquito los cuadrantes. Achicaron los cuadrantes. No, achicaron los cuadrantes. La tasa hay un proceso de capacitación. La tasa de reposición de las policías es más o menos del 1% por los que fallecen, por los que se retiran y por los que se gradúan para entrar a la... Eso es muy documentado. Las delegaciones ya pero no hay nuevos policías. Sí hay nuevos policías. Ahí quiero señalar, voy a entrarle yo justamente por ese tema. A mí me gustaría observar que los 16 alcaldes de la Ciudad de México estuvieran alineados con este tema. Más allá de las banderas con las que nos movemos y con los que llegamos a los cargos, sí quisiera ver que los alcaldes asumieran su propia responsabilidad, porque por eso tienen una Dirección General de Seguridad Ciudadana. Y todos se escudan diciendo que esto es responsabilidad del gobierno central. Y sí, así viene escrito en la Constitución y en la Ley Orgánica de Alcaldías. Y sin embargo, ellos también podrían tener incidencia en estrategias eficaces más allá de la prevención. ¿Por qué? Porque yo lo observo. No he escuchado, y también Benito Juárez, le han entrado mucho, pero a lo que voy, tendría que ser como una estrategia, porque lo hacen. Ellos están trabajando de verdad muy duro. Y yo puedo decir que, por ejemplo, acá en Cuauhtémoc también se contrató a más policías, pero sin embargo yo no observo una estrategia real que me haga sentir como ciudadana de una alcaldía, hablando en general, como respaldada por eso. Entonces la jefa de gobierno sigue estando sola. Y lo que yo observo es que, a ver, los números son bien claros. Se registraron 940 robos a transeúnte con violencia en mayo. Hubo robo a pasajero a bordo de pecero colectivo, que son temas, o sea, en la Ciudad de México. Es decir, no se han entrado a estudiar caso por caso estrategia específica de la clase de delincuencia que vivimos en el transporte público, en la calle, cuando asaltan viviendas, negocios. Sí, viene por tipo de delitos en el de datos abiertos. Sí, ya sé, o sea, pero yo estoy hablando de la estrategia para solucionar eso. No están hablando de una estrategia específica por delito. Sí. Por transporte público sí, Digo, sí, si vas pero a decir por algo este tema del completo. feminicidio, pero estoy hablando de esto de los peceros, no se ha observado. ¿Cuántos restaurantes este año no escuchamos en distintas alcaldías que asaltaron? Sí. Y ya no es un asalto, o sea, es un asalto que llegan con metralletas. Tú ahora visitas muchos restaurantes y, claro, ya tienen seguridad afuera. Entonces, a lo que voy, miren, más allá de seguir culpando a los gobiernos anteriores, hoy la jefa de gobierno se sigue viendo rebasada. Y la estrategia que pronunció gracias a este tema de la marcha de muchas mujeres, donde destrozamos por ejemplo, ciudad. hablaron mucho de senderos seguros. Yo le diría a la jefa de gobierno, dejen de gastar dinero en tantos programas sociales, de estar comprando a la gente y pónganse a iluminar la ciudad. Iluminando la ciudad, porque todas las alcaldías tienen zonas oscuras y peligrosas. Ahí entonces sí estaríamos teniendo estrategias reales. Los senderos seguros es una estrategia que ya había presentado Mancera. Entonces, por eso nadie está haciendo la iluminación de la ciudad, invirtió mucho en iluminación. Nada más una precisión, o sea, porque esto hay que añadirle, o sea, estas cifras no contemplan la cifra negra. O sea, el 90% de los delitos no se denuncian y no se saben. Entonces, es mucho peor. Nada más eso. O sea, es una cosa pues también enorme. con estos indicadores llega el presidente López Obrador al próximo primer informe de gobierno el domingo. Vamos a una pausa. Regresando, el Congreso comienza en unos días un nuevo periodo ordinario de sesiones. Y seguimos revisando esta noche los temas prioritarios de la 4T y de los otros partidos. Ahora en materia social. Y con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.